caverna. Yo quiero asumir ese pasado y reconocer expresamente la culpa de los aviones alemanes involucrados. Les dirijo a ustedes, como sobrevivientes del ataque y testigos del horror vivido, mi mensaje conmemorativo y conmovido de condolencia y duelo. Evoco el recuerdo de aquellas personas. Bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil, una tragedia que, por otro lado, la propaganda de guerra magnificó y que daría lugar a una de las obras más célebres del arte contemporáneo, el Guernica, de Picasso. Todo un acontecimiento, en fin. ¿Pero qué pasó realmente? Pues vamos a aprender historia en nuestro teatrillo porque viene con uno de esos guiones José Javier Esparza. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Efectivamente, en esto estamos, en Guernica. Acabamos de conmemorar el aniversario del bombardeo, pero ¿qué pasó realmente? Porque la propaganda de guerra aprovechó la tragedia para construir un mito. Y un mito que dice así: los aviones alemanes de Franco bombardearon cruelmente una ciudad indefensa en un puro ejercicio de terror, causando miles de muertos. Pero hoy sabemos que las cosas no fueron como nos las han contado. Entonces, ¿qué tal si intentamos averiguar hoy qué pasó realmente allí y, sobre todo, cómo se construyó el mito? Vamos a hacerlo, que aportaremos algo a la vida contemporánea española, y vamos a hacerlo como de costumbre en este espacio, poniendo en escena a alguno de los protagonistas del episodio, gracias a las voces de nuestro cuadro de actores, de José Antonio Ramos, de Antonio Briones y de Julia Bustamante. Gracias a ellos vamos a tener hoy en la tarde al jefe de la aviación alemana que ejecutó el bombardeo, Wolfram von Richthofen. Tendremos también al periodista británico cuyas informaciones alumbraron el mito de Guernica, George Steer, de The Times, y tendremos también la voz de quien dio aire universal al mito de Guernica con sus lienzos. No Pablo Picasso, que no ha podido venir, y ahora nos dirán por qué, fíjate. Pero sí su esposa de aquel momento, doña Olga Koklova. Bueno, pues como el asunto admite pocas bromas, vamos a ver los testimonios uno por uno, como si esto fuera un tribunal. El tribunal de la historia, si quieren verlo así. Vamos a empezar por el principal responsable, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Alemana, Wolfram von Richthofen. Varón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo se le ocurrió a usted hacer semejante barbaridad? Déjeme decir antes una cosa. En mis diarios ya reconocí que esto había sido un lamentable error y que además me porté muy mal educadamente, que conste. Y respecto a su pregunta, le diré que una guerra es una guerra, señora. Sí, por desgracia, pero Guernica no era objetivo militar. Para mí sí lo era. Explíquenos eso. Lo decía la situación del frente. Las tropas del Frente Popular se retiraban precisamente en esa dirección. Tenían que cruzar un puente en Guernica. Si lográbamos destruir el puente, todo el ejército enemigo quedaría allí copado. Y entonces los nuestros, en su avance hacia Bilbao, los cogerían como a corderitos. Por eso quise destruir el puente de Guernica. Pero oiga, las tropas de Franco y Mola no estaban en esa dirección, estaban yendo hacia Durango. Lo sé. ¿Y entonces? Pues ese fue mi error. Vamos a ver, teniente coronel. Si el avance de Mola hacia Bilbao se hacía por Durango y no por Guernica, ¿por qué bombardeó usted Guernica? Lo confieso. Por orgullo. Anda. Y porque no soportaba a Mola. Y porque esperaba que con el puente destruido, Mola cambiaría de opinión. Otra cosa, ¿es verdad que Franco había prohibido taxativamente los bombardeos sobre población civil? Es verdad. Pero usted lo hizo. Sí. Pues es imperdonable, oiga. Sí. Y además, el famoso puente quedó sin tocar. Sí. Vaya desastre. ¿Reconstruimos los hechos, si le parece? Bien. Esa mañana, tomada la decisión de bombardear Guernica, la Legión Cóndor despegó. No éramos solo los alemanes, venían también los italianos. El objetivo era el puente. Pero las bombas que yo mismo escogí tenían un problema. Eran muy eficaces, pero por su poco peso. Al ser lanzadas desde cierta altura, difícilmente podían caer en un objetivo tan preciso. Por eso ninguno dio en el puente. Cayeron todas en el pueblo. Todas. ¿Y así destruyeron ustedes el 80% de Guernica? No, eso no es verdad. Las bombas afectaron al 20% de la villa más o menos. Luego el fuego se extendió, pero porque nadie acudió a apagarlo. ¿Y mataron ustedes a 3.000 personas? No, eso tampoco es verdad. La mayoría de la gente estaba saliendo o había salido ya.
Hubo poco más de un centenar de víctimas. Esto que usted nos dice no encaja con lo que luego se contó sobre Guernica, ni el porcentaje de destrucción ni la cifra de muertos. Yo solo puedo decirle lo que le he dicho. Bastante tengo con lo mío. Lo demás que se lo cuenten los que vinieron después. Gracias, señor Barón, y que Dios le perdone. Vayamos ahora al segundo testigo, un periodista británico que entró en Guernica el día después del bombardeo y cuyas crónicas dieron origen al mito. Se llama George Lower Steer, es surafricano y estaba en España cubriendo la guerra para el célebre diario británico Times. Buenas tardes, señor Steer. Buenas tardes, señorita. Vamos a ver, ¿qué es lo que vio usted? Yo vi el centro de la ciudad completamente destruido por bombas incendiarias. ¿Bombas alemanas? Sin duda. Encontré algunas sin estallar y comprobé además que eran alemanas. Bien, ¿y en qué medida destrucción? El 80% de la villa. ¿Vio usted muertos? Algunos. Pero en sus primeras crónicas habló de miles de muertos. Sí, era un cálculo fácil, multiplicar un número determinado de personas por vivienda destruida. Hombre, no parece excesivamente científico, ¿no? Un periodista tiene que saber improvisar, señora. No te digo el guiri este. Vamos a ver. Usted vio la destrucción, encontró bombas alemanas y calculó un número aproximado de víctimas. Eso es. Bueno, en todo esto hay muchísimos puntos oscuros. Por ejemplo, el índice de destrucción. Hoy sabemos que von Richthofen tenía razón y que el bombardeo propiamente dicho afectó al 18% del casco urbano. Después los bomberos de Bilbao tardaron varias horas en llegar, de forma que el fuego se extendió al resto de la ciudad. yo eso no podía saberlo, amigos. Hombre, le bastaba con haber leído la prensa de Bilbao de esos días que contó la circunstancia. Nunca leo a los colegas. Vaya, bueno, otro punto oscuro, las víctimas. Pero no fueron miles, ni siquiera centenares. Los últimos cálculos, registro en mano, hablan de 126 muertos. Pero es que la propia prensa de Bilbao de aquellos días también apuntaba a un número reducido de bajas. ¿Tampoco lo leyó? Tampoco. Más puntos oscuros, si usted me lo permite, señor Steer. ¿Por qué omitió la presencia de aviones italianos y echó toda la culpa a los alemanes? Porque las bombas que vi eran alemanas. Bueno, pero cuando los italianos bombardearon Durango, que por cierto causaron más víctimas que en Guernica, usted también echó la culpa a los alemanes. ¿Ah, sí? Vamos a ver, usted trabajaba para el Times, un periódico conservador, que en aquel momento en Gran Bretaña era partidario de la oposición a Hitler frente a la opción de los laboristas, que eran partidarios de buscar la paz con Alemania. ¿No es así? Sí. Y usted vendió a su periódico lo que su público quería leer, a saber, que los alemanes eran unos asesinos sin escrúpulos, lo mismo en Durango que en Guernica, ¿no es así? Es una forma de verlo. Ya. Y después de Times terminó echándole a usted a la calle, ¿no es así? Sí. ¿Por qué? Cuando se vio que el gobierno de la República era en realidad una sucursal de la Unión Soviética, The Times consideró que había que apoyar a Franco. Y yo, después de lo que había escrito, ya no cabía ahí. Por eso me marché al Daily Telegraph. Resumiendo, usted llegó a Guernica, reconstruyó una hipótesis de los hechos y contó como crónica veraz lo que consideraba sin haber contrastado los datos. ¿Qué tiquismiquis la veo usted, señora? Una guerra es una guerra. Ya, lo mismo decía von Richthofen. Usted, mintiendo, convirtió una tragedia en un mito para la propaganda de guerra. Bueno, no exageremos. En eso del mito más importancia tuvo el cuadro de Picasso. En fin, Mr. Steer, vaya usted con Dios. Buenas tardes, señoras y señores. En el mito de Guernica, en efecto, tuvo un peso decisivo un cuadro absolutamente célebre que todos ustedes conocen. El famoso Guernica, que hoy puede contemplarse en Madrid y cuyas estampas han dado la vuelta al mundo. El pintor ejecutó la obra bajo la impresión del bombardeo y como homenaje a la República. Pero parece que también esto es en parte un mito. ¿No es así? Sí, señora, porque Picasso en realidad no pintó aquello por lo de Guernica. Eso vino después. La cuestión es que entre los tres hemos recibido un tríptico, hablando del Guernica, una visión muy completa de lo que de verdad ocurrió. ¿Lo repasamos? Vamos a ver. En abril de 1937, el mando alemán de la Legión Cóndor toma una decisión militar equivocada. Sin autorización del mando franquista, aviones alemanes e italianos bombardean la villa vasca de Guernica sin lograr su propósito, que era destruir el puente de la ciudad. Con parte de la ciudad incendiada, los bomberos de Bilbao, aunque están solo 30 kilómetros, no logran llegar a tiempo. Tardarán más de 3 horas. En ese lapso, el fuego se extiende por toda la ciudad. Cuando los bomberos llegan, el incendio ya es imparable. Aunque la destrucción fue atroz, las víctimas son comparativamente escasas. 126 personas, según el estudio más reciente. La mayor parte de la población ya se había puesto a salvo. Pero las crónicas de los corresponsales extranjeros, copiándose unos a otros y especialmente a Steer, amplificaron el suceso hasta convertirlo en una hecatombe. Y esa hecatombe dio a Picasso la inspiración que necesitaba para pintar el cuadro por el que el gobierno del Frente Popular le había pagado una fortuna. Y así se construyó el mito de Guernica.
En la Guerra Civil Española, es bueno saberlo, hubo más bombardeos sobre población civil, y eso en los dos bandos, muchos de ellos bastante más mortíferos que el de Guernica. Ninguno de ellos, sin embargo, tan célebre como el de la Villa Vasca. Por eso se dice que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad.